muebles ahí de lo que son los atrios. Así que miremos por favor ahí en 27, Éxodo 27, versículo 9. ¿Lo tenemos? Asimismo, harás el atrio del tabernáculo al lado meridional, al sur. Tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata, y así sucesivamente. La semana pasada, hermanos, vimos acerca de lo que era todo esto, las medidas. Yo no sé si usted se recuerda de que hablamos, hermanos, acerca de lo profético de cada una de estas medidas. Dijimos la semana pasada, hermanos, de que los atrios eran exactamente 1500 codos cuadrados. Dijimos también, hermanos, de que lo que son el lugar santo eran 2000 codos cuadrados, y el lugar santísimo, hermanos, estaba compuesto de 1000 codos cuadrados. Y eso tipificaba cada una, o era figura de cada una de estos periodos. Los atrios, hermanos, es desde la ley, o sea, de Moisés a Jesús. El lugar santo simbolizaba, hermanos, el tiempo de la iglesia. Y, hermanos, me están moviendo allá, hermanos, necesitamos mantenernos ahí. Y, hermanos, lo que son el lugar santísimo, hermanos, estaba simbolizando lo que es el tiempo del milenio. Pero en esta hora, hermanos, vamos a entrar un poquito más en profundidad a lo que son los atrios. Y quiero pedirle, por favor, de que miremos ahí a lo que es en Éxodo capítulo 38. Vamos a entrar a los atrios. Y esto de los atrios, hermanos, entrábamos por la puerta de los atrios. Y esta puerta tiene también su simbolismo. O sea que cada cosita que vamos a ver, hermanos, tiene algo simbólico. Es algo de importancia, es algo que usted tiene que notar, hermanos, y poner mucha atención qué significa, porque es interesante todo esto como nos lo pone la palabra del Señor. Algunas personas dicen: qué aburrido, pastor, va de leer esto de colores y esto de muros y de columnas y esto y el otro. Pero usted se va a dar cuenta, hermanos, que cada cosa tiene su simbolismo. Amén. Éxodo 38, 18, ¿lo tenemos? La cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era de 20 codos de longitud, y su anchura, o sea su altura, era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Entonces, miremos entonces qué simbolismos, hermanos, tiene todo esto. En primer lugar, usted sabe, hermanos, de que la palabra de Dios claramente dice que solamente hay una puerta, ¿verdad que sí? Igualmente en los atrios, hermanos, para entrar a todo esta relación que se iba a tener con Dios, o sea, este tabernáculo, porque recuérdese que el tabernáculo fue creado ¿para qué? Para tener comunión. Amén. Para entrar a esta comunión, hermanos, solamente había una sola puerta. En todo el tabernáculo solo había una puerta para poder entrar a los atrios, y después seguía una segunda puerta para entrar al lugar santo, y después una tercera puerta para entrar al lugar santísimo. Pero si usted quería entrar a esto de los atrios, o sea, el tabernáculo entero, hermanos, solamente había una puerta. Igualmente, hermanos, el día de hoy nosotros sabemos que solamente hay una puerta, solamente hay un camino. Hay gente que dice, hermanos, que todos los caminos nos llevan a Dios. Inclusive he oído yo cristianos decir que todos los caminos nos llevan a Dios. Eso es un error gravísimo, porque la palabra de Dios bien claro nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces, ¿quién es la puerta? Bueno, si Cristo es la puerta, ¿qué significan estos colores que aparecen aquí? Mire qué interesante esto.
Si Cristo es la puerta que nos entraba a esa comunión, que nos entra a esa comunión, ¿qué significa esos colores? Decía, hermanos, el versículo aquí, de que los colores que tenía era color azul, ¿verdad que sí? Y el color azul, interesantemente, hermanos, tipifica ¿qué? Cielo. El color azul nos habla del cielo, nos habla, hermanos, del Evangelio de Juan. ¿Sabía usted que los 4 evangelios, hermanos, hablan de Jesús de una forma diferente? Cada uno de los evangelios nos presentan a Jesús de distinta forma. El evangelio de Mateo, ¿alguien sabe? El rey. El evangelio de Mateo, el rey. Todo lo que habla, el énfasis que habla el libro de Mateo, el evangelio de Mateo, es acerca del rey. El evangelio de Marcos, ¿alguien se recuerda? El siervo. El tema principal en el evangelio de Marcos es el siervo. El evangelio de Lucas, hijo de hombre. El tema principal en el evangelio de Lucas es hijo de hombre. ¿Alguna vez se ha preguntado usted por qué 4 evangelios, pastor? Es exactamente por esto, porque presentan a Jesús de 4 diferentes ángulos, perspectivas. Aparte de esto, estos evangelios fueron dirigidos a 4 diferentes grupos. Amén. ¿Se recuerda aquí, hermano Nachito? ¿Se recuerdan? ¿Qué grupos fueron dirigidos esos 4 evangelios? A los judíos, a los romanos, a los griegos y a los de la iglesia. A los de la iglesia. 4 diferentes, se puede decir, personas, ¿verdad? 4 diferentes gentes. Miremos entonces, el color azul es figura, hermanos, de cielo. Y es, hermanos, está relacionado con el evangelio de Juan. Ese fue el único que no les dije. ¿Cómo presenta Juan a Jesús? ¿No? Hijo de Dios. El azul, hermanos, es figura del cielo, y Jesús es presentado en el evangelio de Juan como el Hijo de Dios que descendió del cielo. Interesante. Le damos la bienvenida ya a mis hermanos de Chicago, que Dios me los bendiga. Y entonces decía, hermanos, en el versículo 18, de que el próximo color que iban a poner en la puerta, ahora ellos no podían poner cualquier color, hermanos. En esta puerta tenían que ser los colores que Dios le había dicho a Moisés. No porque a usted le gusta el color. ¿Qué color le gusta a usted? El negro, ¿verdad? Muchos les gusta el negro, a otros el azul, a otros este otro color, que el rosita, pastor, se hubiera visto bien ahí. Hermano, no. Es definitivamente el color que diga Dios. Dios fue el que escogió estos colores. Ahora, fíjese, el púrpura, hermanos, es el color de rey, es majestuoso. Amén. Si la puerta que nos llevaba a los atrios, hermanos, la puerta es Jesús, entonces cada uno de estos colores va a estar relacionado con Jesús. Hablamos del azul. ¿El azul qué era? El cielo. El Hijo de Dios que descendió del cielo, evangelio de Juan. Ahora el púrpura, hermanos, está relacionado con majestuoso. Amén. Es el rey. Y hermanos, ¿qué evangelio hablaría? Mateo. ¿Por qué? Mateo, ¿qué habla? El rey. Amén. Cada uno de estos colores, hermanos, tenía un simbolismo. Mira ahora el carmesí, o el color rojo le decimos nosotros. El carmesí, hermanos, habla de ¿qué? La sangre, el sacrificio. Y hermanos, este es similar al evangelio, al mensaje del evangelio de Marcos. Marcos presenta a Jesús como ¿qué? Como el siervo de Dios. Y por último, hermanos, tenemos el otro,
que es el lino torcido. El lino torcido era blanco. Y este lino torcido, hermanos, es figura de justicia y santidad. Los 4 colores que existían a la entrada de los atrios, hermanos, hablan totalmente de Jesús. El azul del cielo. El púrpura era, ¿verdad? El púrpura majestuoso. El rojo, perdón, el carmesí era la sangre de Cristo. Y ahora el lino torcido, hermanos, era blanco. Y este habla de justicia y santidad. Este es el evangelio de Lucas, presenta a Cristo como el Hijo del Hombre. Lino torcido. Interesantemente, hermanos, cada uno de las medidas de cada una de estas puertas que estaba en los atrios, lugar santo y lugar santísimo, cada una de las medidas daba un porcentaje o un total de 100 codos cuadrados. Cada una de las medidas. Esto significa, hermanos, de la plenitud de Jesús. Él dio, hermanos, en primer lugar, Él se dio 100%. Él no se dio 90, Él no se dio 80, Él se dio en totalidad. Si Jesús es la puerta, ¿por qué le pusieron 100 codos cuadrados? Porque Jesús, hermanos, se dio 100%. No solamente habla de eso del 100%, sino que Jesús, hermano, produjo el 100%. Vaya conmigo a Mateo 13:23, por favor. Mateo 13:23. Gloria a Dios. Estamos viendo la puerta de los atrios, hermanos. Estamos viendo sus colores y sus medidas. Y ahorita estamos viendo, hermanos, ahí Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Le tengo noticias. La cosecha de Jesús produjo 100%, hermanos, 100 por uno. Jesús, hermanos, se dio el 100%. También produjo el 100%. Cristo, hermanos, siendo hombre. Miren, esto es lo que a veces no entendemos acerca de la humanidad de Jesús. ¿Sabe usted por qué Satanás tentó a Jesús, hermano? Porque Jesús era hombre. Era 100% hombre. El apóstol Otoniel decía esto que me llamaba la atención. No se prueba algo, hermanos, que no pueda fallar. Jesús en su humanidad, hermanos, en su humanidad, Satanás sabía que su humanidad era débil. Pero ¿sabe qué, hermanos? Porque usted se recuerda, ¿verdad? Dice que Jesús comenzó a llorar. ¿Sabe por qué? ¿Por qué estaba llorando Jesús? Porque era hombre, hermanos. Es que si Él no hubiera sido hombre, hermanos, no podía rescatarnos a nosotros. Él tenía que haber sido 100% hombre para poder alcanzarnos a nosotros. Si Él hubiera sido 100% hombre, hermanos, y a la misma vez no teniendo las mismas debilidades que nosotros, hermanos, no serviría su sacrificio. Es por eso de que a veces los ateos, hermanos, agarran este versículo. Mire, Hebreos 5:7. Vaya conmigo a este versículo. Usted lo tiene que comprender, hermanos. Este versículo tenemos que saber. Hebreos 5:7. ¿Lo tiene? Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y entonces dice el ateo, ¿ya vieron?
¿cómo que el Hijo de Dios? Si es Dios, ¿cómo va a aprender a obediencia? ¿Sabe por qué, hermano? Porque Jesús es Dios, pero fue 100% hombre. Tenía un cuerpo de bajeza. Dice que el cuerpo humano, hermanos, es menor que el cuerpo celestial, dicen Hebreos. Hermanos, Jesús fue perfeccionado en su humanidad, no en su deidad. ¿Aló? ¿Y cómo sabe eso usted, Pastor Juan? Aquí está en el versículo 9, mírelo conmigo. Y habiendo sido perfeccionado, ¿se da cuenta? Como Dios, Él era perfecto, hermanos. Él es perfecto como Dios. Pero en su humanidad, Él tuvo que aprender obediencia. Y tuvo que aprender a ser perfeccionado como hombre. Entonces, hermanos, los colores, las medidas de la puerta hablan de que Jesús se entregó 100%. Pero también hablan de que Jesús era 100% hombre. ¿Se da cuenta? Mire lo que sigue diciendo. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Entonces, hermanos, cada una de estas cortinas curiosamente da 100. Cada una de las cortinas. Lugar santísimo, lugar santo. Todas estas cortinas, hermanos, dan a 100. Es interesante porque también miramos 3 puertas, hermanos, en el lugar, en este tabernáculo. Y cada una de estas puertas, hermanos, simboliza algo. La primera es, Él es el camino. La segunda, Él es la verdad. Y la tercera, Él es la vida. Jesús. Interesantemente, cuando usted mira la posición que Dios le pidió a Moisés que pusiera cada uno de los muebles, usted se va a dar cuenta que cada uno de los muebles, poniéndolos en la posición que Dios le pidió, hacen una cruz. ¿Y sabía usted algo más interesante? Que alrededor del tabernáculo, hermanos, Dios le pidió al pueblo de Israel que se pusiera a cierta forma. Habían unos para acá, otros para acá, unos enfrente y otros atrás. Pero cuando usted mira, hermanos, si hubiéramos tomado nosotros, contando la cantidad de personas que cada tribu tenía, cada una de las tribus, cuando usted lo mira, hermanos, desde arriba, se da cuenta que el mismo pueblo, con la cantidad de personas que tenían a los lados, hacía una cruz también. Exactamente lo que habían hecho los muebles adentro del tabernáculo. Todo, hermanos, todo el tabernáculo y todo alrededor del tabernáculo está apuntando a una persona. ¿A quién? A Jesús. Cada una de las cosas, cada uno de los muebles. Por eso es interesante, hermanos, porque nosotros somos el día de hoy la casa del Señor, ¿verdad? Nosotros somos el tabernáculo de Dios. Adentro de nosotros mora el Señor. Y también dice la palabra, hermanos, para que no se contradiga, dice, ustedes también son el cuerpo de Cristo. Porque todo esto apunta al cuerpo del Señor, apunta al Señor. Amén. Este altar del holocausto, hermanos, tenía una función. Era donde el sacerdote tenía que ofrecer los sacrificios. Hermanos, aquí pasaban, hermanos, muchos sacrificios. Inclusive, hermanos, yo estaba estudiando en el ¿cómo se dice? En el templo de Herodes, en el tiempo de Jesús. Era tanto los sacrificios, hermanos, que ellos habían construido unas tuberías donde pasaba la sangre como que fuera agua, hermanos. La sangre de tantos animales que ellos sacrificaban. Era impresionante, hermanos, que todos esos animales no podían, hermanos, sanar la herida del pecado en el humano. Ellos tenían que hacer tubería. Hicieron una tubería en el templo de Herodes. Hicieron una tubería grande, hermanos, donde pasaba toda la sangre. Muchísima sangre. Era tanto los sacrificios que tenían que ellos que hacer. Y fíjese, hermano, que en este altar tenía cada una de sus cosas. Quiero pedirles, por favor, mis hermanos, de que me pongan el volumen ahí. ¿Estamos listos? Vamos a ver si están listos.
Harás también un altar de madera de acacia de 2 metros y 20 de largo por 2 y 20 de ancho y 1 y 30 de alto. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas, de tal manera que formen una sola pieza con el altar. Cubrirás el altar de bronce. Sus calderos para recoger la ceniza, sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros serán todos de bronce. Le harás un enrejado de bronce y harás un anillo de bronce para cada una de sus 4 esquinas. Pon la rejilla dentro del cerco del altar abajo, hasta que llegue a la mitad del altar. Harás también varas de acacia para el altar, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos y estarán a ambos lados del altar cuando sea llevado. El altar lo harás hueco, de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, ¿qué es un altar? Un altar, hermanos, la definición que da el diccionario acerca del altar es algo que está levantado o ascender a algo. Es un lugar de sacrificio. Ahora, a Dios, hermanos, no le gustaba cualquier tipo de altar. El altar, hermanos, no tenía que tener, hermanos, usted escuchó ahí, aquí está. Tenía que ser un altar de tierra. En primer lugar, podía ser un altar de tierra. Podía ser un altar de piedras no labradas. Nadie las podía haber tocado antes, ni pegado con un martillo, ni nada. Tenían que estar enteritas las piedras. Aparte de eso, hermanos, no podía tener gradas el altar. Miren los altares que Dios requería. Y hermanos, inclusive usted mira un gran ejemplo de este tipo de altar en Primera Reyes 18:30, hermanos, cuando Elías ve el altar de Dios destruido. ¿Y qué hace él? Comienza a ponerlo. Y dése cuenta cómo él lo pone, lo restaura. Lo restaura, hermanos, agarrando una piedra, simbólicamente una de las tribus de Israel. O sea que él hizo un altar de 12 piedras. Estas piedras tenían que tener estos requisitos que le mencioné, que tenía que ser piedra que no fuera labrada. Pero aparte de eso, simbólicamente él las agarró sabiendo el número de las tribus de Israel. 12 tribus, 12 piedras el altar. O sea, los altares que se construían en el Antiguo Testamento, hermanos, eran altares que Dios tenía que haber aprobado de que ese era un altar correcto. Interesantemente, las medidas del altar, hermanos, eran 5 codos de longitud y 5 de anchura. Interesantemente, hermanos, cada una de estas cosas tiene su simbolismo. Fíjese de que de aquí, de esos cuernos que usted mira ahí, era de donde se agarraban al animal, se amarraba al animal de esos cuernos. Pero miramos, hermanos, también de que en el Antiguo Testamento, personas que quisieron salvar sus vidas, ¿sabe de dónde se fueron a agarrar? De los cuernos del altar. Y media vez la persona llegaba a los cuernos del altar, hermanos, la persona que estaba siguiéndolo, pueda ser rey, pueda ser otra persona vengando su vida, no podía tocarlo. Cuando la persona agarraba los cuernos, ¿cuántos jugaron aquí este juego que jugábamos electrizado? Yo creo que se llamaba, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Cuando había una zona que ya ahí nadie le podía hacer a usted nada, ¿verdad? Así era exactamente esto. Cuando la persona llegaba a los cuernos del altar, ya no lo podían tocar. No podían levantar sus manos contra él. Y ahora el rey tenía, hermanos, que escuchar por qué él estaba defendiendo su vida. Porque había una ley, hermanos, de que si esta persona había matado a un familiar de esa persona que se murió, hermanos, podía tomar venganza y no lo tomaban como asesino en el pueblo. Él tenía todo el derecho de vengar la muerte de su familiar. Imagínense. Pero el asunto era cuando la persona corría hacia los cuernos del altar. Entonces, fíjese, hermano, de que el número 5 es algo simbólico, porque el número 5, hermanos, es el número ¿de qué? De gracia. ¿Cuánto les gusta el número 5? El número 5 es el número de gracia, hermanos. Tenía 5 codos de longitud y 5 codos de anchura.
Y hermanos, este altar, hermanos, tipifica también el número 5, hermanos, el número de heridas que sufrió nuestro Señor. ¿Cuántas heridas sufrió el Señor Jesús? A ver, ¿cuáles son? Las 2 manos, los 2 pies y el costado. 5 heridas. Simbólicamente se está dando el sacrificio de Jesucristo. Tenía que ser exactamente 5 codos de longitud, 5 codos de anchura. Pero cuando miramos el sacrificio de Jesús, hermanos, que esto es lo que significa, este altar del holocausto estaba simbolizando lo que un día el Hijo del Hombre iba a venir a hacer. Y hermanos, interesantemente, esto, Jesús, podemos ver, hermanos, de que Cristo sufrió 5 heridas. Y no solamente eso, hermanos, el altar o el tabernáculo de Moisés tenía la mayoría de números, era divisible dentro de 5. Miren, les voy a dar una lista de todas las cosas que se podían dividir dentro de 5. Las 2 tablas que estaban en el lugar santísimo, los 10 mandamientos. Hermanos, aparte de eso, en las columnas del lugar santo. ¿Cuántas columnas de los atrios habían? ¿Alguien se recuerda? 60. ¿Es divisible dentro de 5? Sí. Columnas del lugar santo. Las medidas del lugar santísimo. Las medidas del lugar santo. Las cortinas del lugar santísimo. Las cortinas de los atrios. Las medidas de los atrios. Las columnas. Cada una de estas, hermano. Y las cortinas del lugar santo. Cada una de estas divisible dentro de 5. ¿Por qué, hermanos? Porque 5 es número de gracia. ¿Sabe qué es lo que nos está diciendo ahí? La gracia de Dios es visible en todo el tabernáculo. La gracia de Dios es visible en todo el tabernáculo. Pero aparte de eso, hermanos, este altar era cuadrado. Eso significa, hermanos, de que la gracia de Dios alcanza a los 4 puntos cardinales de la tierra. El número 4, cuando aparece el número 4 en la Biblia, hermanos, usted se va a dar cuenta que el 4 es simbólico de la tierra. La tierra, el 4. Nosotros tenemos, hermanos, hay 4 ángulos de la tierra, según Apocalipsis 7:1. Hay 4 vientos de la tierra. Hay 4 puntos cardinales. Bueno, una pregunta, ¿cuántas estaciones del año hay? 4. ¿Cuántos evangelios de la vida de Cristo en la tierra hay? 4. Cuando usted mire el número 4 en la Biblia, hermanos, el 4 significa acerca de la tierra, simbólico de la tierra. Las buenas nuevas de salvación tienen que ser predicadas a los 4 ángulos de la tierra. La función, hermanos, habíamos dicho, era donde el sacerdote tenía que ofrecer los sacrificios, y cada uno de los utensilios que tenían que tener, hermanos, eran 5 diferentes utensilios que tenían que tener. ¿Sí se miran ahí? Amén. 5 diferentes utensilios. No los vamos a ver con detalle. Lo que usted necesita saber era que los utensilios eran de bronce. Éxodo 27:3. Vaya conmigo, por favor. Éxodo 27:3. ¿Lo tiene? Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios ¿de qué, hermano? ¿Y qué significa el bronce? ¿Qué? Juicio. Dígalo conmigo, por favor, fuerte. El bronce significa juicio.
Ahora, ¿qué tiene que ver el juicio en el altar del holocausto? ¿Se da cuenta cómo todo va encadenado, hermano? Los utensilios del altar del holocausto era de bronce porque simboliza juicio. Ahí, hermanos, todo lo que se iba a hacer, todo lo que se iba a agarrar, iba a ser para justificarnos a usted y a mí. Interesantemente, ¿sabe usted de que en el altar del holocausto, hermanos, había juicio contra el pecado? Pero cuando ahorita que vayamos nosotros, hermanos, al lavatorio de bronce, ya no hay juicio contra el pecado. ¿Sabe contra quién es el juicio? ¿Contra quién? Contra su yo. Porque fíjese, hermano, de que el lavatorio de bronce, en primer lugar era bronce, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero aparte de eso tenía espejos. O sea que usted llegaba, hermanos, mire, ya no es el juicio contra su pecado. El lavatorio de bronce, hermanos, usted llegaba a lavarse las manos y cuando se estaba lavando las manos, ¿quién miraba? Usted miraba sus manchas. Qué interesante eso, ¿verdad? El altar del holocausto, el juicio era contra su pecado y mi pecado. Y gracias a Dios, Dios lo limpió, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Pero, hermanos, seguía. Si usted va en el camino, porque todos agarramos ese camino. El asunto es de que se rompió la última cortina, hermanos, y pudimos entrar, porque antes solo se podía entrar una vez al año. Entonces usted sigue caminando y ahora se encuentra, hermanos, con el lavatorio de bronce. Y ahora, hermanos, que usted se va a lavar, ya rindieron juicio contra su pecado. Ya lo santificaron allá, pero ahora aquí, hermanos, está usted delante de un lavatorio de bronce y tiene espejos. ¿Y sabe quién fue los que dieron los espejos? Las mujeres. ¿Por qué no lo dicen fuerte, hermanas? Digan así orgullosamente: las mujeres. Habían, hermanos, garfios, tazones, calderos, braseros y paletas. Y, hermanos, el número 5 nuevamente, hermanos, sobredomina aquí. 5 utensilios, figura de los 5 ministerios. 5 tipos de ofrenda habían también que se hacían en este altar. Y los 4 hijos de Aarón, que figura, ya hablamos de que el número 4 es figura de que alcanza toda la tierra, ¿verdad que sí? Pero, hermanos, estamos hablando ahora entonces un poquito acerca, déjeme ver. Bueno, miremos esto que ya me estaba salteando, ya me gustó lo de los espejos. Pero miremos esto aquí que tenemos que ver, muy importante. ¿De dónde sacaban el fuego? El fuego tenía que descender del cielo. Hablamos eso la semana pasada, ¿verdad? El fuego tenía que descender del cielo, pero, hermanos, los sacerdotes eran responsables de que ese fuego no se apagara. Y miren, hermanos, ese es un gran dilema y un gran problema que tiene el cristiano del día de hoy, que el fuego se le apagó. Viene a la iglesia, levanta oración, sabe orar, hermano. Hermanos, hay unas personas que saben orar muy bonito. Cuando usted lo escucha, hasta dice, hasta se me enchina la piel como ora ese hermano o esa hermana. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando usted comienza a ver su vida, se da cuenta que el fuego está apagado. Y hay un gran problema con fuego apagado, hermano. Porque el fuego solamente lo da Dios. Por eso, hermano, usted no puede permitir que el fuego se le apague. Usted, mire, tiene que buscar, tiene que esforzarse en buscar para que ese fuego no se apague, hermano. Porque una vez, escuche bien lo que le voy a decir, una vez el fuego está apagado en el altar del holocausto, hermano, y no había fuego para encender el candelabro.
el fuego para encender el candelabro tenía que ser tomado del altar del holocausto. El fuego para encender el incienso del altar del incienso, hermanos, tenía que ser del holocausto. ¿Se da cuenta, por favor, el gran problema que hay cuando se nos apaga el fuego? ¿Usted se recuerda cómo le dijeron a Timoteo? Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. ¿Qué estaba pasando? Timoteo se había ido a las pesas, hermano. Estaba así, mire. Póngase usted así. Llegaba, hermanos, con los gallitos bien encendidos, pero por dentro no había fuego. Sí sabe usted eso, ¿verdad? Que Timoteo se metió al ejercicio. No es malo hacer ejercicio, que no crea de que yo estoy en contra del ejercicio. No es malo hacer ejercicio, amén. Si usted me invita a hacer ejercicio, con mucho gusto. Pero ¿sabe qué era lo que pasó con Timoteo, hermanos? Que Timoteo se comenzó a ponerle más atención al ejercicio que a Dios. Y entonces Pablo le dice, es bueno el ejercicio. Bueno, usted ya sabe ese versículo. Pero después le dice, Timoteo, aviva el fuego de Dios que está en ti. Y entonces, mire, hermano, nosotros, hermanos, tenemos que presentarnos delante del Señor. Ahora le voy a mostrar, por favor, dónde dice la Biblia que el fuego tenía que descender directamente de Dios. Levíticos capítulo 9, versículo 23. Amén. ¿Lo tiene? Levítico 9:23. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Es interesante, hermanos, porque exactamente lo mismo ocurrió con el templo de Salomón. Usted va al templo de Salomón y se va a dar cuenta, hermanos, que también descendió fuego del cielo y consumió el holocausto. Y ahí tenían los sacerdotes ahora fuego para ir a encender las otras partes del templo o del tabernáculo, en el caso de Moisés. Hermanos, el sacerdote tenía un trabajo muy principal. Levítico 6:12. Mire conmigo, por favor. ¿Lo tiene? Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Mire, hermano, si usted no tiene sus devocionales todas las mañanas, y si usted no enciende nuevamente su lamparita o su fuego, hermanos, o aviva el fuego en las noches, hermanos, usted ya desde hace ratos tiene el fuego apagado, hermano, y necesita acercarse con Dios. Porque mire, los sacerdotes eran responsables, hermanos, mire lo que dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar. ¿Qué dice, hermano? No se apagará. ¿Cuántos aquí son templo de Dios? No se puede apagar su fuego. Su fuego tiene que estar encendido. Por eso busque ayunos. Por eso, hermanos, busque los días viernes, el día de oración. Miren, no hacemos nada más el día viernes, hermano, que puro orar. Es tan necesario que usted busque eso. Mire, hermano, si usted es una persona, un cristiano dominguero, y hermanos, en toda la semana usted no leyó la Biblia, y en toda la semana no hizo ni una oración, hermano, créame que su fuego ya se apagó. ¿Aló? Y entonces, hermanos, aparte de esto,
Miremos entonces ahora y terminamos con esto, que son los únicos dos que vamos a ver el día de hoy por el tiempo. Ahí en Éxodo 30:17, vamos a ver rapidito, hermanos, el lavatorio de bronce. Éxodo 30:17. ¿Y qué simbolismo? Ya vimos, hermanos, de que el fuego en el altar es simbólico, hermanos, de esa presencia de Dios que viene. Dice la palabra del Señor que cuando nosotros creímos, dice que vino el sello, vino el Señor a sellarnos. Efesios capítulo 1, versículo 13, dice, hermanos, de que el Señor nos selló. Amén. Capítulo 4, versículo 31, dice, hermanos, de que nosotros no podemos contristar al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Entonces, muy importante, hermanos, reconocer que cuando nosotros creímos en el sacrificio de Jesús, limpió nuestros pecados, pero vino el fuego de Dios y nos selló. ¿Sabe qué significa eso? Nos apartó, nos selló. Y ahora estamos nosotros caminando y vamos al próximo paso, hermanos. Y este próximo paso es muy importante porque esto habla de varias cosas. Una, el lavatorio, habla acerca del bautismo en agua. Aló. Si usted no es bautizado en agua, usted necesita bautizarse en agua. Ya creyó en el sacrificio, excelente. Ya fue sellado por el Espíritu Santo, excelente. Ahora siga caminando. Si usted quiere avanzar en su vida espiritual, siga caminando. Y el próximo lugar, el próximo mueble que se va a encontrar va a ser ¿qué? El lavatorio de bronce. Había agua. ¿Y sabe qué hacía el sacerdote ahí? Se lavaba. Figura, hermanos, de la operación del bautismo en agua. Pero aparte de eso, hermanos, también es simbólico de algo más. Mire por favor ahí en Éxodo 30:17. Entonces quiero aclarar de que el lavatorio de bronce es simbólico de varias cosas, por lo menos de dos. Una, del bautismo en agua, pero también es simbólico de algo más que quiero enseñarle. Mire por favor el capítulo 13, versículo 17. ¿Lo tiene? Mire, Éxodo 30:17 dice así: habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. ¿Se da cuenta que Dios fue el que puso el orden? Y pondrás en ella agua. Por eso, hermano, mire este luzazo. Por eso no podemos romper el orden de Dios. Usted no puede venir a bautizarse antes y después aceptar el sacrificio de Jesucristo. No funciona así. Por eso no lo pueden bautizar de niño y creer usted que ese bautismo es real delante del Señor. No, porque recuérdese que el que puso el orden fue Jesús, fue Dios. El sacrificio de primero, el recibir a Jesús como su Salvador, recibir ese sacrificio y pasar al próximo paso. ¿Quién puso el orden? Dios. ¿Es necesario seguir ese orden? ¿O será que uno de los sacerdotes entró por el lugar santísimo y de repente comenzó a caminar al revés? ¿Qué pasaba si eso pasaba? Se moría, hermano. El orden lo instituyó Dios. Vamos a poner el altar del holocausto aquí. Todos van a tener que creer en este sacrificio de Jesús. Después van a pasar al próximo mueble. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso, hermanos, los bautismos de niños no son nada delante del Señor. Se salió del orden que Dios instituyó. Amén. Éxodo 30:17. Mire lo que sigue diciendo. 30:17, déjeme ver aquí. Sigue diciendo: y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Mire, hermano. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Entonces, la función de los sacerdotes se tenían que lavar. La función era que los sacerdotes se tenían que lavar las manos y los pies antes de entrar
al lugar santo. Pero algo curioso, hermanos, de esto era de que este lavatorio de bronce, hermanos, había sido construido, mire Éxodo 38 conmigo, por favor, había sido construido, versículo 8, de espejos de las mujeres. ¿Por qué dijeron espejos de las mujeres? ¿Usted qué cree que significa eso? ¿Qué simbolismo le encuentra eso? Miremos ahí, por favor, 38:8, ¿lo tiene? También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Aquí hay algo interesante. Este lavatorio de bronce es simbólico del bautismo de agua, pero también es simbólico de la palabra de Dios. Porque mire, hermano, la palabra de Dios es el único instrumento que dejó el Señor con el Espíritu Santo. Único instrumento al cual usted viene y cuando usted ve, usted mira sus manchas. ¿Sabe usted de que dice la Biblia que la palabra de Dios es como un espejo? ¿Aló? Pero mire, hermano, la función de la palabra de Dios. No solamente usted puede reflejar sus manchas, sino que dice la palabra que también la palabra de Dios es como agua que purifica. O sea, hermanos, que usted necesita encender el fuego de Dios y arreglar la leña todas las mañanas. ¿Aló? Arreglar la leña todas las mañanas. Venir también a la fuente, ¿qué es? Al lavatorio. Mire, hermano, ¿se recuerda lo que le dije? El altar del holocausto trae juicio a nuestro pecado. Pero, hermanos, el lavatorio de bronce trae juicio a nuestro yo. ¿Sabe por qué la gente no cambia? ¿Por qué cree usted que la gente no cambia? Porque no renuncian a su yo. ¿Y sabe cómo usted puede renunciar bien fácil a su yo? La palabra de Dios. Si usted va a la palabra de Dios y dice, si tú miras a una mujer y la codicias en tu corazón, ya has adulterado en tu corazón. Y entonces se queda la persona, wow. ¿Y qué comienza a hacer la persona cuando escucha y mira esos versos así? Yo he tenido las experiencias, hermanos, que gente me llama y me dice, pastor, mire este verso, como que Dios me lo habló a mí. ¿A cuánto les ha pasado eso? Dios me habló a mí eso. Y hermanos, comience usted a indagar la palabra y a meterse en la palabra. Mire, por favor, fue hecha de los espejos de las mujeres, o sea que reflejaba, ellos llegaban y había agua ahí, hermanos, para limpiarse, pero también había espejos para que reflejaran, hermano, qué tan sucios estaban. Si usted no viene al lavatorio que Dios ya dejó, usted no está siendo cambiado, hermano. Usted necesita, hermanos, todas las mañanas mover la leña, todas las mañanas asegurarse que el fuego esté encendido. Y aparte de eso, hermanos, usted tiene que venir a la palabra de Dios y ver, hermano, qué dice la palabra de Dios. Decirle al Señor, Señor, háblame. Yo quiero que me hables, yo quiero cambiar. Hermanos, cuando usted comienza a leer la palabra de Dios y usted quiere cambiar, el Señor comienza a hacer la obra perfecta. Amén. Miremos rápidamente, hermanos, por el tiempo. Vaya conmigo a Santiago 1:23, hermanos. Le voy a dejar los versículos que dicen lo que yo le estoy diciendo ahorita. Santiago 1:23. Y vamos a ver, hermano Nachito, si me puede buscar Efesios 5:25, por favor, por el tiempo. Santiago 1:23 y Efesios 5:25. ¿Lo tenemos? Santiago 1:23. ¿Lo tiene? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural.
Están comparando a la palabra de Dios con un espejo. Y al que la oye pero no es hacedor de ella, como a alguien que se olvida de cómo estaba su rostro. ¿Cuántos les ha pasado de que se echaron gelatina? Yo así venía el otro día, hermanos. Me eché gelatina y salí, ya estaba por irme. Mi esposa me dijo, vení, dame un besito, me dijo. Y le fui a dar un besito. Y cuando le doy el besito, hermano, me miro en el reflejo del vidrio. ¿Y sabe cómo llevaba el pelo, hermano? Con pura gelatina así. Y le digo, Mónica, ¿tú no te das cuenta cómo va tu esposo? Me dice, no. Y que volteé a ver para arriba y me dice, ay, no te peinaste, ¿verdad? Me dice. Ya iba yo para afuera, hermanos. Mire, hermanos, dice la palabra del Señor, hermanos, de que uno tiene que ser oidor, pero también hacedor. Porque mire, están comparando la palabra con un espejo. Ahora, mire, interesantemente, Efesios 5:25 la compara como agua. Hermano Nachito, por favor. 5:25 al 27. Ahí está. ¿En el lavamiento de qué, hermano? De agua por la palabra. Entonces ahí comparan la palabra de Dios con agua. Mire, hermanos, usted tiene los dos, pero no son suficientes esas dos cosas. ¿Sabe por qué? Le quiero preguntar algo. ¿De dónde sacaron ellos el agua si estaban en un desierto? ¿Sabe por qué hay tanto cabezón de la palabra de Dios? Porque no sacan el agua de la roca. Solamente la leen y la leen. ¿Sabe qué tuvieron que hacer ellos en el desierto? Ir a sacar el agua del único lugar donde los seguía una roca. La palabra de Dios nos muestra, hermanos, de que una roca seguía al pueblo de Israel en el desierto. Y de esa roca Moisés sacaba agua. ¿Aló? Ahora, si estamos diciendo que este lavatorio, hermanos, tenía que tener espejos y tenía que tener agua, usted no puede conseguir cualquier agua. Usted tiene que conseguir agua que sale de la roca. Quiere decir, hermano, que usted tiene que ponerse a los pies de Jesús y decirle a Jesús, dame de beber. Yo quiero tu agua. Porque si usted solo viene a los espejos y al agua, hermanos, que es la palabra de Dios, pero el agua no se la está dando Cristo, hermano, dice la palabra aquí claramente, la letra mata y el espíritu vivifica. Usted tiene que venir a los pies de Jesús y decirle, Jesús, yo no quiero cualquier agua. ¿Sabe cuánta gente, hermano, se ha vuelto tan religiosa y se sabe mejor la Biblia que usted? ¿Aló? ¿Será que eso es lo que Dios quiere? Hermano, lo que Cristo quiere es que usted venga a la roca y que usted pida agua y le diga, Señor, yo quiero beber esa agua que alimenta mi ser. Cuando usted le dice eso, hermanos, hermano, usted va a tener ese lugar encendido adentro y, hermano, le va a estar saliendo agua, porque el que tiene agua da agua, hermano. El que no tiene agua no tiene para dar. ¿Aló? Entonces, hermanos, es necesario que usted se acerque al agua viva que da el Señor. Terminamos con este versículo. Vaya conmigo ahí al libro de Juan, por favor. Al Evangelio de Juan. Mire ahí conmigo, por favor. Capítulo 4. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice,
dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cierre sus ojos, por favor. Yo quiero pedirle el día de hoy, ahorita, hermanos, lo mejor posible